Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a su canal Alilía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Debes ver el video completo y de esta manera puedes conocer nuestros requisitos. Quiero contarte que el día de hoy pues de esta manera apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados y que tenemos disponibles agenda para consulta para tus lecturas privadas. Si deseas una, en el primer comentario están nuestros datos de contacto. Bueno, eso por un lado. La lectura del día de hoy es general, no tiene fechas, sexo, género a quien va dirigida. Puede resonar todo o puede que no resuene nada. Y si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente. Te recomiendo mucho que siempre escuches ambos y si no conoces el tuyo, en el primer comentario donde dice limpiezas, ahí en esa lista está el link, el video para que puedas conocer tu ascendente. Vamos a comenzar entonces con un mensajito general para todos mis lindos Leo el día de hoy. La victoria te dará paz. Comenzamos muy bien. Se acerca una victoria que va a ser respaldada por lo divino, una victoria que va a ser respaldada no desde el plano de lo terrenal, sino que tu poder, tu fortaleza está en los seres espirituales, en Dios, en tu divinidad, en ese creador que siempre nos está respaldando. Te dice en este momento, tus oraciones han sido escuchadas y te traigo victoria para esa situación que tan difícil ha sido para ti, para tu corazoncito, inclusive para algunas familias. Si tú crees esto, escribe la palabra amén en nuestros comentarios para que decretes esto para tu vida y lo hagas tuyo, ¿sí? Porque mire, es una carta de mucho poder, Leo, y me encanta porque siento que algunos de ustedes han dado una batalla muy fuerte. Siento que algunos de ustedes están dando la batalla desde el plano físico y desde el plano espiritual por situaciones que la verdad no son nada fáciles, pero el universo les dice en este momento, tienen una victoria, así que tómenla, hagan lo suyo, hagan suya esta promesa. Por otro lado, les dice, habrá castigo y reconciliación. Tú no te preocupes. No te preocupes por el karma, no te preocupes por cobrar venganza. Siento que cada uno empezará en su vida a cosechar, nos guste o no, todo aquello que hemos sembrado. Entonces, ánimo porque de verdad que vienen cosas buenas, vienen cosas lindas, cosas maravillosas para todos ustedes. Ánimo pues con toda esta situación porque de verdad que se acerca una victoria. Y si tú quieres saber si realmente vienen qué tipo de victoria y qué mensaje hay para ti en el amor y la economía, quédate con nosotros y te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que sepas cuáles son los días donde hacemos en vivo y así puedas estar en ellos y hagas tus preguntas que tendrán respuesta gratis. Vamos a comenzar con la parte amorosa de los que están solteros totalmente, que no piensan en su ex, ni tienen crush, ni nada. Solteros, totalmente solteros. Veamos qué viene para mis Leo que están solteros. Una propuesta, me dice el Hierofonte. Una propuesta súper buena. Una propuesta que siento que va a cambiar muchas vidas alrededor de ustedes. Entonces esto me parece genial porque siento que Leo ha sido de los signos que siempre, digamos, es como el que toma la iniciativa, ¿sí? Entonces también es bueno que te dejes cortejar, Leo. También es bueno que te dejes seducir, que no seas tú ahora el que va cazando presa. No señor, no señora, que seas tú ahora el conquistado. Ábrete también a esa posibilidad. No te cierres, dejarse conquistar, dejarse halagar es bonito. Lo que pasa es que tú estás siempre acostumbrado a estar en el plan del que da, del que ofrenda, del que se entrega.
y pocas veces has estado con personas que también te dan en la misma manera. Pero este hierofonte me habla acerca de alguien que toma la iniciativa para llegar hacia ti, de alguien que te invita. Siento que tienes que salir un poquito más de la burbuja donde estás, Leo. Tienes que abrirte un poquito al mundo, tienes que salir, tienes que explorar. Allí también vas a encontrar seguro a esta persona. Pero déjame decirte que hay alguien que ya está pensando en ti. Bueno, quiero que lo tengas súper presente. Vamos a ver qué viene para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex. Pueden estar juntos o separados. Pueden estar inclusive en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y digas el nombre de esa persona especial en tu mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora quiero que te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a comenzar. Esta es la carta de qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene. ¿Qué te aconseja el tarot? Ok. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver qué siente justo ahora esa persona hacia ti. Bueno, lamentablemente para algunos de ustedes siento que puede haber una tercera persona. Siento que esta persona también, no sé, es como un círculo en el cual a él o ella le han sido infiel, él también lo es, pero no fuiste tú el infiel, sino que esta persona veo que en cierto punto de su vida fue como que jugaron con su lealtad y luego se rompió. No necesariamente la infidelidad tiene que ver con una tercera persona. También me puede estar hablando de que esta persona justo ahora te está ocultando cosas importantes, cosas que deberías saber, cosas que es necesario que salgan a la luz, pero veo que esta persona las está ocultando. ¿Qué piensa al respecto de esta persona? Me dice que viene una comunicación, ¿sí? Viene una comunicación en la cual se van a tratar temas serios, se van a tratar temas importantes para ambos en la relación y que pues vas a tener que ser bastante fuerte en este sentido para no doblegarte, para no caer. Bueno, mucho cuidado con esto porque veo que viene una comunicación fuerte, una comunicación intensa. Aquí la carta de la generosidad más que todo me habla acerca, y mira, me lo confirma aquí, esta persona viene a decirte algo. Siento que más allá de contarte o confesarte las cosas por lastimarte, siente que te debe a ti sinceridad, que te debe a ti honestidad, que te debe transparencia, Leo. Entonces veo que es necesario, prepárate para esta comunicación porque llegará pronto, cada uno en su intuición sabrá más o menos sobre de qué temas podrían estar hablando ustedes. ¿Qué se viene? Me dice, ante todo, proteger la familia. Sé que algunas de las relaciones de ustedes tienen hijos, sé que algunos de ustedes tienen, sí, como este vínculo fuerte que hay. Y no sé por qué me dice, ante todo, proteger la familia, proteger el patrimonio. Bueno, súper clave, súper importante. No sé por qué siento que algunos hay como unos problemas legales que tienen que ver con hijos, con patrimonios, con bien raíz. Tienen que estar preparados para esto. Definitivamente esta persona, de acuerdo después de esta conversación, se va a tomar una decisión súper importante, no sé cuál va a ser, pero muchas cosas van a salir a la luz de parte de él o de parte de ella, no de parte tuyo. Y después de eso, esta persona no va a poder dejar de pensar en ti. Te va a tener ahí presente, te va a tener ahí muy, muy fijo. Sí, definitivamente aquí tienen que ver hijos o un proyecto de vida en el cual ustedes pensaban construir familia, pero también veo situaciones económicas para algunos de ustedes, dineros que tienen que ver con la familia, patrimonios, bienes raíces.
Les recomiendo mucho que se hagan la limpieza del huevito y el decreto de abrir caminos por 30 días para ustedes es súper fundamental. Siento que algunos están atravesando una situación bastante compleja, bastante difícil, sobre todo si hay hijos. ¿Qué te recomienda? Una distancia. Siempre me encantaría traerles como lecturas o mensajes de que van a volver y todos van a ser felices y a comer perdices, pero yo tengo que ser muy honesta con el mensaje que está resonando en mi corazón a través de las cartas. Y para algunos de ustedes ya saben quiénes son, me están diciendo que luego de esa conversación es necesario tomar una distancia física y emocional de una persona, que protejan mucho su familia, que protejan mucho su patrimonio, que les conviene en este momento como este ermitaño estar solos, estar solteritos, estar tranquilos. Y esa otra persona va a regresar desesperada, eso sí se los puedo asegurar. No sé cuál sea la historia de ustedes, cada historia definitivamente y cada pareja es un mundo aparte, pero sí me resuena muchísimo que protejan su familia, protejan su patrimonio. Puede haber una tercera persona intentando afectarles su patrimonio. Entonces cuidado con eso, amigos, oren mucho, encomiéndense mucho a las divinidades en las cuales ustedes crean, porque siento que hay alguien más queriendo, un tercero aquí queriendo hacer mucho daño a ustedes, a su familia, a su patrimonio, a su pareja. Esta persona luego regresa, eso sí, pero siento que están pasando la noche oscura del alma algunos de mis Leo. Pero recuerden este mensaje de acá. La victoria te dará paz. Recuerden que ustedes, no sé la situación de cada pareja, pero recuerden que van a tener una victoria. Bueno, preguntemos entonces qué viene para la economía de los Leo en general. Para los Leo que están solteros, perdón, en general, para los Leos que están con trabajo, me dice es tiempo de arreglar una situación, un problema en el trabajo a través de la diplomacia. Para otros esta carta me representa que ustedes están esperando como la firma de un contrato, el cierre de un negocio. Eso se va a dar de una manera muy positiva, muy favorable. Entonces no lo duden porque de verdad que esto va a empezar a fluir de buena manera. Les recomiendo muchísimo que puedan colocar sándalo en su oficina. Un saumerio con sándalo, con eucalipto, con romero les haría genialísimo, y hacerse la limpieza del huevito. Para los que están sin trabajo, su intuición, escuchen la voz de su intuición. Me dice mucho la carta del presentimiento que no apaguen la voz de su intuición porque la están dejando de lado, y ella les traerá la clave si les conviene un cambio de ciudad, si les conviene un cambio de lugar, o si definitivamente allí donde están todavía hay posibilidades. A ti que tienes un emprendimiento en mente, que tu corazón te ha dicho, hey, comienza con tal cosa, con comidas, con lo que sea, con transporte, con lo que sea, dale, porque tu intuición te está llevando hacia la solución de ese problema. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y cuáles son nuestros requisitos. Invitarte siempre a que escuches nuestros videos en lista de reproducción, por allá los puedes dejar en silencio, y a que compartas este canal. Los requisitos son, primero los premios para que te motives, una lectura privada conmigo, también vamos a responder las preguntas que dejen en la semana, deben ser puntuales, no generales como que quiero en el amor, el dinero y la salud, no, porque eso es una lectura. Y también los invitamos a que estén en nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos, tener la campanita activada, darle like al video, contarnos qué fruta aparece durante él, y si les gusta, sí o no, y por qué. Bueno, porque es importante. Bendiciones a todos ustedes y los llevamos en nuestro corazón. Un abrazo enorme a cada uno. Bueno, bendiciones.